México pierde 55% de su territorio. ¿Cómo es que se permitió? En esta calle de la Ciudad de México hay una fosa común. Está esto medio fuerte, ¿no? Porque estaba todo amurallado. Pues dicen los chilenos que es chileno. Toda esta zona estuvo bien caliente. Exportar la libertad y la democracia. Estados Unidos habla en estos tiempos de intervenir, entre otros países, México. Y no sería la primera vez, ya lo ha hecho anteriormente. Y algunas huellas siguen aquí, en pleno corazón de la Ciudad de México. México ya pagó el precio de esas intervenciones. Y si no entendemos lo que pasó entonces, se podría repetir la historia sin que nos demos cuenta. Agarren sus bicis pues y acompáñenos. Pocos saben que en esta calle de la Ciudad de México hay una fosa común con los cuerpos de más de 700 estadounidenses. Sí, justo aquí al lado del circuito interior, casi esquina con San Cosme, que se encuentra un poquito más adelante y oculto por la gran mancha urbana para muchas personas. Vean nada más los ríos de auto, las casas, desniveles, puentes. Se encuentra el National Cemetery justo atrás de este muro. Contexto. En el siglo XIX, entre 1846 y 1848, Estados Unidos ocupó México por orden de su presidente James K. Polk. ¿El pretexto para invadir? Una disputa fronteriza tras la anexión en 1845 de Texas por Estados Unidos, anexión no reconocida por México y asustada por colonos estadounidenses que vivían en Texas. Estados Unidos alegó que México había atacado territorio estadounidense tejano, cuando en verdad el sitio en disputa era el límite de Tamaulipas con la entonces República de Texas, que para el derecho internacional de entonces seguía siendo de México. Pero este pretexto escondía el motivo real: la expansión territorial de Estados Unidos, la doctrina Monroe. América para los americanos. Pero americanos refiriéndose a los estadounidenses exclusivamente. Esa malísima práctica que aún ahora muchos siguen utilizando. Fue así que el ejército estadounidense entró a México. Justo aquí, enfrente del Teatro San Rafael, se encuentra este cementerio. Vamos a ir a verlo. Soldados estadounidenses muertos en esta guerra descansan aquí, en este cementerio militar, desde 1851. A los lados se encuentran gavetas donde descansan estadounidenses que vivían en México y que decidieron reposar aquí. Entre 1851 y 1924 el cementerio estuvo activo. Y qué casualidad que justo ahí donde está el ossuario, la fosa común, hay flores que nosotros como mexicanos conocemos como Nochebuena, pero que los estadounidenses conocen como Poinsettia, que tiene su nombre en Estados Unidos de un embajador estadounidense en México que justamente Azuso empujó para que se hiciera la intervención gringa, la invasión gringa, mejor dicho, en México. Joel R. Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en México, fue obligado a abandonar el país tras realizar constantes acciones encaminadas a debilitar al gobierno mexicano en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Si quieren saber más de su relación con la Cuetlaxochitl o Nochebuena, les dejo el video en la caja de descripción. Es por él que en el mundo anglo se le llama la planta Poinsettia. Pero ¿cómo es que México tiene un cementerio donde están enterrados soldados de un ejército que vino a invadirlo? Está esto medio fuerte, ¿no? ¿Cómo es que se permitió, pues? Pues México, como sabemos, perdió la guerra. El cementerio se estableció en 1851, 3 años después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que veremos más adelante. Fue creado por acta del Congreso de los Estados Unidos, quien compró los terrenos y México lo aceptó sencillamente porque se encontraba en posición de derrota y no tenía margen para negarse. Mientras les comento que este cementerio es el primero que Estados Unidos construyó fuera de su territorio. Desde 1947 lo administra la Comisión Americana de Monumentos de Batalla, junto a otros 26 cementerios militares y 29 panteones y memoriales que tiene Estados Unidos en su territorio y en otros 16 países del mundo. Y bueno, mientras nos trasladamos al siguiente
este lugar vamos a hacer un breviario cultural. México oficialmente se independizó en 1821 y Estados Unidos reconoció a México como país independiente un año después, en 1822. Por lo tanto, llevamos 203 años de relaciones entre los dos países y bueno, han sido unos 2 siglos de altas y bajas. Estamos ahora al sur de la ciudad en el Museo de las Intervenciones, que es un lugar súper recomendable si quieren enterarse de todas las intervenciones y no solo las gringas que ha sufrido México. El edificio es monumento nacional desde 1869 en honor precisamente a quienes defendieron el sitio ante el ejército estadounidense en lo que fue la batalla de Churubusco. Esta batalla se dio el 20 de agosto de 1847. Fue prácticamente la última batalla antes de que los gringos entraran a la capital. De hecho, aquí enfrente de la puerta del museo hay un monumento que mandó a hacer el presidente de aquel entonces, Ignacio Comonfort, 9 años después de esta batalla en 1856, a la memoria de los ilustres y esforzados mexicanos que, combatiendo en defensa de su patria, le hicieron el sacrificio de sus vidas en este mismo lugar. El día 20 de agosto de 1847, la nación mexicana consagra este monumento de gratitud, de honor y de gloria, siendo presidente de la República Ignacio Comonfort. Debo decirles también que en esta batalla no solo combatieron ante los estadounidenses los mexicanos, sino también extranjeros. Tropas mexicanas y soldados extranjeros resistieron ferozmente el avance de Estados Unidos hasta la última munición. ¿Soldados extranjeros peleando del lado mexicano? ¿Sí? Me refiero al batallón de San Patricio, un batallón de aproximadamente 1000 soldados, compuesto en su gran mayoría de irlandeses, aunque también había algunos alemanes y escoceses católicos. Decidieron pelear junto a México, organizados como unidad militar en diversos sitios del país, tras desertar del ejército estadounidense, motivados porque se les prohibía ejercer su religión católica. Se les trataba como soldados de segunda y porque en la ocupación gringa veían una experiencia similar con el dominio que Irlanda vivía con el Imperio Británico. El nombre viene obviamente del santo patrono de Irlanda. Esta intervención a México es la primera a gran escala de Estados Unidos en un país extranjero y es una práctica que se les va a hacer recurrente a lo largo de todo el siglo XX y, como lo hemos visto hace poco, todavía en el siglo XXI. Pero vamos, antes eran más rupestres, no la disfrazaban tanto. El discurso era, pues nosotros queremos expandirnos y queremos recursos y ya. Ya después, entrado el siglo XX y hasta la fecha, la cantaleta, como sabemos, es exportar la libertad y la democracia. Llegamos al sitio donde se dio la última batalla significativa entre mexicanos y estadounidenses, el castillo de Chapultepec, que lo tenemos justo aquí atrás. Vean, tiene la bandera que ondea arriba. Tras la batalla de Churubusco, se da aquí el 13 de septiembre la batalla de Chapultepec, prácticamente el último y decisivo combate de la intervención. Como sabemos, en ese entonces, el castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia, era una academia militar que fue defendida por cadetes y soldados mexicanos. Es en esta batalla donde surge la famosa historia de los niños héroes, cuyo monumento vemos justo aquí atrás. Algunos dicen que los niños héroes son una leyenda. ¿Es cierto o falso esto? Pues la respuesta se la doy en un video que hicimos en este lugar, en el bosque de Chapultepec, y se lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, como siempre. Historiadores dicen que en este episodio de la historia mexicana hay una invención, un mito. Pues haya sido leyenda o no. Otro punto de Chilangolandia relativo a aquella primera intervención estadounidense en tierra mexicana es aquí, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, la plaza central del país. Estamos frente a Palacio Nacional, que es la sede del poder político en México. El 14 de septiembre de 1847, las tropas estadounidenses al mando del general Scott tomaron control de la capital, izando la bandera de los Estados Unidos en el Palacio Nacional. La bandera de las barras y las estrellas ondeó un día antes de la celebración de la independencia mexicana, lo que provocó mucho enojo popular en las calles. Sobre la valentía y la cobardía de los chilangos de aquellos años que vivieron la llegada de las tropas estadounidenses, les recomiendo 2 obras. Uno es este libro,
Recuerdos de la invasión norteamericana, del escritor José María Roa Bárcena, quien a sus 20 años fue testigo de estos hechos que dejó para la posteridad. Y el otro libro es este, Los Yanquis en México, de Guillermo Prieto. De hecho, aquí tienen una foto del autor y se puede conseguir para la módica suma de 20 pesitos en el Fondo de Cultura Económica. Muy bueno, échenle un ojo. Dos autores, dos testigos que vivieron este hecho, la llegada de las tropas estadounidenses, y que escribieron sus testimonios. Toda esta zona estuvo bien caliente en aquellos años de septiembre de 1847, con la llegada de las tropas yanquis por la calle allá, que hoy se llama Francisco y Madero, pero que antes se llamaba San Francisco y Plateros. Y pues la verdad que tantas cosas no habrá visto esta plaza, este zócalo, a lo largo de los siglos, ¿verdad? De hecho, si quieren saber más sobre este lugar donde estamos ahora, ya hicimos un video al respecto que les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Todos hemos estado alguna vez en el zócalo, o por lo menos lo hemos visto en imágenes, pero ¿qué conocemos de él? La derrota mexicana se concreta aquí un 2 de febrero de 1848, cuando representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos firman un acuerdo. Pocos meses después del triunfo militar estadounidense, y mientras la ciudad está ocupada, en el pueblo de la Villa de Guadalupe Hidalgo se firma un tratado que llevará el nombre de la localidad. Este tratado cambió de manera radical y permanente, y aún con consecuencias que se ven hasta nuestros días, la relación entre los dos países. En este tratado, México pierde cerca del 55% de su territorio. El tratado fijó el río Bravo como nueva frontera. Estados completos hoy estadounidenses que fueron de México son California, Nevada, Utah, Arizona y Nuevo México. Además de ciertas partes de lo que es hoy Wyoming, Colorado, Oklahoma y Kansas. Se cede también todo Texas, que ya se lo había anexado a la mala Estados Unidos en 1845 y que originó la intervención. Y nos quitaron la Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. Estados Unidos le pagó a México 15 millones de dólares de aquel entonces, pero fue a manera de compensación. México no vendió su territorio, contrariamente a lo que dicen algunos ahora con respecto a las intenciones del gobierno de Estados Unidos de comprar Groenlandia. ¿Y qué pasó entonces con los mexicanos que vivían en estos territorios? Se han de preguntar. Pues en teoría el tratado decía que se iban a garantizar sus derechos civiles, el respeto a sus propiedades y sus bienes, se iba a respetar su religión católica y también iban a poder escoger entre la nacionalidad estadounidense o la nacionalidad mexicana. Pero realmente en práctica esto no se llevó a cabo, estas promesas no se cumplieron, sino que fue todo lo contrario. Estados Unidos despojó de sus tierras y posesiones a muchos mexicanos. La Ley de Tierras de California de 1851 los obligó a probar en tribunales estadounidenses que eran en verdad los dueños, lo que implicaba juicios largos y costosos en inglés. Fue así que muchas comunidades enteras pasaron de ser propietarias a ser jornaleras de sus propias tierras. De manera legal, pero totalmente ilegítima y abusiva, se fue expulsando o despojando a mexicanos de la zona. Como diría la canción de los Tigres del Norte, yo no crucé la frontera me cruzó. Mexicanos pasaron de ser ciudadanos en su tierra a ser una minoría con problemas en lo vivencial, económico y cultural. Desde entonces, en toda esta zona ha habido una lucha constante por la pelea de derechos. Estados Unidos violando tratados internacionales. Qué raro, ¿no? Y ahora sí, como diría el meme, no importa cuándo leas esto. Por eso me da un poco de cierta ternura cuando está ese tipo de gente que piensa que el hecho de que llegue, bueno, no necesariamente Estados Unidos, sino cualquier invasor o colono a ocupar tu tierra, como por arte de magia o por una buena acción de ellos, te van a considerar uno de los suyos y te van a tratar como igual, cuando no. La historia de Estados Unidos tiene como para aventar para arriba para demostrar precisamente eso que estamos diciendo, ¿no? Así es, bajo un pretexto civilizatorio. Y bueno, antes de ir al siguiente punto del video, una panorámica aquí precisamente desde la villa, desde la Basílica de Guadalupe, desde el mirador. Ahí tenemos la antigua basílica. Esta es la Ciudad de México en un atardecer de enero. Una breve postal. Y la neta, para los extranjeros que vienen a Ciudad de México, sí es un mirador que recomendaría mucho. Peñón de los Baños.
Hasta allá está el domo del Palacio de los Deportes. Aquí está todo lo que es Calzada de Guadalupe, el centro histórico para allá. Ahí está la Latino. Hasta allá al fondo, entre la bruma, está la Torre Mítica. Hasta allá arriba es Santa Fe. Todos los edificios que están ahí al fondo. Y por allá había visto el World Trade Center, así allá está. No estás tan mal, Parecería que aquí naciste. Como que soy chilango, ¿verdad? De hecho, es en estos momentos de lento y progresivo despojo de las antiguas tierras mexicanas, donde nace la figura y donde nace la leyenda de Joaquín Murrieta. Y justo después del Tratado de Guadalupe estalla en California la llamada fiebre del oro, cuando miles de personas llegan a la zona en búsqueda de fortuna, los llamados 49 o 49ers. Fue en este contexto donde nació la figura de Joaquín Murrieta, una especie de Robin Hood. Para unos no era más que un simple delincuente, pero para otros un símbolo de la resistencia latinoamericana ante la dominación económica y cultural de los angloparlantes de California. Y bueno, hay que decir que la nacionalidad de Joaquín Murrieta también se la pelean los chilenos. Dicen los chilenos que es chileno Joaquín Murrieta, y pues la inmensa mayoría de lo que encontré es que dicen que no, es mexicano, nació en Sonora, así que bueno, lo siento. Está muy buena la cueca de Quilapayún de Joaquín Murrieta, pero pues, es mexicano. Nos vinimos desde el centro en bicicleta hasta aquí, que es nuestra próxima parada, la Plaza San Jacinto. Y pues la verdad yo sí ya estoy echando al buffet, pero llegamos, eso sí. Exacto, Plaza San Jacinto en el barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Y se han de preguntar qué hacemos aquí. Pues fíjense que en esta plaza hay un busto, aquí, y una placa dedicados al batallón de San Patricio que mencionamos anteriormente. Vamos a leer primero el texto que acompaña el busto. En homenaje al heroico batallón de San Patricio que luchó por México durante la guerra de 1846-1848, se obsequia este busto en honor de su líder, comandante John Riley, como una muestra de amistad del pueblo de Irlanda al pueblo de México, en el marco de su bicentenario y del centenario de su revolución. Ahí lo tenemos pues, y ahorita vamos a ver qué dice la placa que se encuentra aquí justo cruzando la calle. En memoria de los soldados irlandeses del heroico batallón de San Patricio, mártires que dieron su vida por la causa de México durante la injusta invasión norteamericana de 1847. Después se pueden ver todos sus nombres y aquí dice: con la gratitud de México a los 112 años de su sacrificio, septiembre 10 de 1959. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta plaza con este batallón? Se han de preguntar. Pues fíjense que los estadounidenses capturaron a estos soldados y pues la mayoría fueron ahorcados, algunos en Chapultepec y otros aquí en este lugar. La inmensa mayoría de los San Patricios o los colorados valientes, como los llamaban los mexicanos, murió en enfrentamiento, pero cerca de 70 de ellos fueron capturados en la batalla de Churubusco y considerados como traidores por el ejército estadounidense. Tras un consejo de guerra, algunos fueron azotados, marcados con hierro al rojo vivo en el rostro y obligados a trabajos forzados, pero la mayoría fueron ahorcados. Unos aquí en San Jacinto, pero el grupo más numeroso fue ejecutado en Chapultepec. Por orden del general Winfield Scott, los condenados tenían que tener la vista hacia el castillo de Chapultepec y debían ser colgados en el momento preciso en que la bandera de Estados Unidos reemplazaba la de México en lo alto del castillo. Él, el comandante Riley, no fue ahorcado, sino que los gringos le marcaron la cara con hierro candente y fue obligado a realizar trabajos forzados todo el rato que duró la ocupación estadounidense. ¿Qué fue de él después? Poco se sabe, solo que murió en Veracruz escasos años después. Tenía él un poquito más de 30 años. Hasta la fecha se realizan eventos conmemorativos para recordar la defensa de México hecha tanto por mexicanos como por irlandeses ante los gringos. Se realiza un acto cada 20 de agosto en el ex convento de Churubusco, que es justo la fecha de la batalla de Churubusco, y aquí en la Plaza San Jacinto cada 12 de septiembre, que fue la fecha de la ejecución de estos soldados irlandeses. De hecho, es muy común que aquí en Churubusco veamos a grupos de gaiteros tocar melodías tradicionales en recuerdo
recuerdo a aquellos soldados. Pues hoy no hemos tenido suerte, pero de hecho, si no quieren que les pase lo que a mí, que vienen y a ver si de pura chiripa los alcanzan a los gaiteros, pues aquí, ahí enfrente del museo, una pancarta que dice exactamente cuándo vienen. Concierto con la banda de gaitas del Batallón de San Patricio es el primer domingo de cada mes a las 3 p.m. con entrada libre, pero cupo limitado de 100 personas. Yo ya lo he visto y les digo, les adelanto, les comento que vale mucho la pena. Estamos frente a la fuente de petróleos, también conocida como Monumento a la Expropiación Petrolera. ¿Y por qué estamos aquí? Se han de preguntar. Pues claro, le atinaron. Escogimos este sitio para hablar del decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, cuando anuncia que va a nacionalizar el petróleo. Este decreto expropió maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos a empresas petroleras privadas, varias de ellas de capital estadounidense. Como bien sabemos, hoy como antes, cada que sucede esto, cuando alguien en un país suele tomar decisiones de este tipo, nunca falta la gente que, ¡ay, dictadura! Alguien quiere pensar en las pobres empresas petroleras, ¿qué va a hacer de ellas? Y pasó lo que tenía que pasar. Salió gente a empezar a azuzar, que cómo, oye, Estados Unidos, oye, si te metes a México a regañarlo, a darle de coscorrones porque está haciendo cosas que finalmente son cuestiones, decisiones soberanas en beneficio del interés público, pero bueno. Tan de ayer y tan de hoy. No vamos a dar nombres, ¿verdad? El gobierno del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt consideró la expropiación como un hecho soberano bajo la política del buen vecino, siempre y cuando se compensara adecuadamente a las compañías extranjeras, cosa que sucedió. Y bueno, también Roosevelt lo hizo porque finalmente la acción de Cárdenas se parecía un tanto a lo que fue la política de Roosevelt para Estados Unidos con el New Deal, para tratar de parar la Gran Depresión, ¿no? Hacer un estado fuerte, pero realmente el motivo principal fue que ya se estaba oliendo la Segunda Guerra Mundial y a Roosevelt pues no le interesaba tener un hemisferio, bueno, dejemos un hemisferio, un continente americano y sobre todo estar enemistado con los vecinos cercanos, y pues México era clave en ese aspecto. Es súper interesante todo esto y aprovecho para decirles, justamente para que esta información interesante se comparta, que no quede nada más entre quienes hablamos español, que este video, como otros del canal, va a tener subtítulos en inglés, en francés, en alemán y en portugués. Así que ya saben, a quien le puede interesar, pues compártenselo. A partir de estas imágenes, ¿ubican qué colonia de la Ciudad de México es? Para quienes adivinaron, sí. Estamos en la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Lleva el nombre del presidente Benito Juárez, pero antes se le conocía de otra forma. Originalmente la Juárez llevó los nombres de Bucareli y Nueva del Paseo. Fue una colonia que en tiempos del Porfiriato se ubicaba a las afueras de la ciudad y representaba el último grito de la moda en cuanto a urbanismo y arquitectura residencial. Con mucha influencia europea y grandes inversiones estadounidenses detrás, esto hizo que se le llamara la colonia americana, lo cual no fue del agrado de muchos de sus habitantes, por lo que en marzo de 1906, aprovechando el centenario del natalicio del Benemérito de las Américas, se retoma su nombre para rebautizarla. Como hemos podido ver en las fotos antiguas, esta colonia tenía muy hermosas casonas, de las cuales quedan ya muy pocas. Esperemos que las que aún quedan estén ya catalogadas como patrimonio para así preservarlas. Otro sitio relacionado con la huella de Estados Unidos en México es justo aquí, en el muro trasero de lo que fue la cárcel de Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación. Sobre este muro, sobre todo sobre esta parte, el 22 de febrero de 1913 fueron acribillados, fusilados aquí, el presidente constitucional Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. ¿Y qué papel jugó ahí Estados Unidos? Se han de preguntar. Un golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, derroca al presidente democrático Francisco I. Madero el 19 de febrero de 1913. En esta acción juega un papel relevante el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien incluso presta la embajada de su país a los golpistas para complotar contra Madero. Cuando se da este golpe, el presidente de Estados Unidos era William Howard Taft, quien
toleró de cierta manera la maniobra de su embajador. Y vean qué cosas, un embajador estadounidense ayuda a Victoriano Huerta a llegar al poder por medio de un golpe de estado. Y luego los mismos Estados Unidos quitan a Victoriano Huerta del poder cuando llega el próximo presidente, Thomas Woodrow Wilson, quien manda quitar el embajador estadounidense que ayudó a llegar a Victoriano Huerta y que se llama Henry Lane Wilson. Woodrow Wilson repudia el golpe y decreta un embargo de armas al gobierno huertista. ¿Pero qué creen? Tras un incidente donde se arresta brevemente a unos marinos de su país, decide invadir México, enviando tropas que desembarcan en Veracruz el 21 de abril de 1914, quedándose ahí por 7 meses. Esta invasión, incluso aunque fuera en contra de Huerta, que la verdad pues fue un gobierno que duró muy poco, apenas un poquito más de un año, el sentimiento antiestadounidense se dejó sentir mucho. Yo creo que ha de haber sido por el recuerdo de lo que fue la primera invasión, y precisamente este sentimiento anti-intervencionista se dejó sentir en el siguiente punto al que vamos a ir ahora. Vamos para allá. Regresamos a la colonia americana, a la colonia Juárez, y van a decir, oye Chihuahua, ¿qué pasó? Está todo oscuro. Se hizo de noche y este video se grabó en 2 días de manera, o sea, en un recorrido no cronológico como va el video. Dicho esto, les estaba comentando que estamos aquí a la esquina entre las avenidas Londres y Dinamarca. Y como verán, es una glorieta. Y esta ha sido la historia de esta glorieta. Esta glorieta primero se llamó Plaza Dinamarca y tenía la apariencia que vemos ahora en la foto. Poco después, la plaza recibió esta estatua de George Washington, donada por Estados Unidos en 1910 como parte de los festejos por el centenario de la independencia nacional, renombrándose ahora Plaza Washington, nombre que tiene hasta la actualidad. Diversas fuentes que recopiló Iván dicen que la estatua de Washington que se encontraba ahí en medio de la glorieta fue vandalizada y derrumbada en los días en que Estados Unidos ocupaban Veracruz en 1914 y que la gente que la vandalizó y la derrumbó puso en su lugar un busto de Miguel Hidalgo. Pero ante la caída de Huerta y el retiro de las tropas estadounidenses, la estatua de Washington se volvió a poner en su lugar aquí. Pero si ahora no la vemos, ¿qué pasó con ella? Pues, ¿qué pasó? ¿A dónde fue a parar la estatua del primer presidente de los Estados Unidos y uno de sus llamados padres fundadores? Pues está aquí, en la segunda sección del bosque de Chapultepec. La estatua salió de la colonia Juárez en 1970 y se le instaló aquí, en un paraje de la segunda sección del bosque de Chapultepec. Esta sección nunca había venido y está bastante sola, lo que tiene sus buenos lados porque está padrísimo para venir a andar en bici, a caminar. Argumentando rehabilitación urbana y que la Plaza Washington era muy chica para las dimensiones de la estatua, fue que se movió hacia acá. No muy lejos de donde se encuentra la estatua de Washington está esta otra, la estatua de Abraham Lincoln, que se encuentra en Polanco, en el parque precisamente que lleva este nombre, el Parque Lincoln. Esta estatua fue un regalo del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson a México durante su visita oficial en 1966, en plena Guerra Fría. Lincoln no es cualquier personaje para México. Como miembro de la Cámara de Representantes, criticó la guerra contra México hecha por Estados Unidos y siendo ya presidente, su administración se negó a reconocer al Segundo Imperio, fruto de la segunda intervención francesa, reconociendo todo el tiempo a Benito Juárez, incluso en los momentos de la República itinerante. Aquí hay un dato curioso. Esta estatua es una de las fundiciones originales de Abraham Lincoln the Man, de Augustus Saint-Gaudens. No sé si lo pronuncie bien. Y hay nada más 3 modelos en el mundo. La original se encuentra en Chicago, Estados Unidos, en el Lincoln Park. Las otras 2 copias están, una aquí, en Polanco, y la otra en el Parliament Square, en Londres, Reino Unido. Justo enfrente de Lincoln está otra figura importante estadounidense, otro hombre. Vamos a ir a verlo, vengan. Aquí está la estatua de Martin Luther King Jr., que como bien saben fue un activista por los derechos civiles en Estados Unidos.
Y bueno, como vieron, nos cayó la noche, pero no podíamos terminar este video sin mencionar este sitio que tengo atrás mío, el edificio que fue la Embajada de Estados Unidos por más de 60 años, edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma. ¿Y cuántas veces no he pasado por este lugar y me tuve que desviar porque estaba todo amurallado, amurallada esta parte de Reforma? De hecho, apenas se mudó la embajada de ahí, pero dejaron sus bardas como bonito recuerdo, ¿no? Nada más falta que pues no las muevan de ahí en un ratote. Esta sede de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se inauguró el 20 de julio de 1964 y cerró apenas en noviembre de 2025. La nueva embajada se encuentra en la colonia Irrigación. ¿Qué pasará con el edificio de Reforma? Hasta el momento no se sabe nada sobre un futuro uso específico. Como pasó con muchas embajadas estadounidenses en todas partes del mundo, este lugar no fue la excepción y fue escenario de protestas por diversos motivos que tienen que ver con la política estadounidense exterior. ¿Y ustedes, cuál es su relación con Santa Estados Unidos? ¿Les trajo paz y democracia debajo del árbol? Díganme aquí abajo en los comentarios, porque creo que a estas alturas del partido no hay ni un solo país del continente que sea América, Asia, Europa, África, Oceanía, que no tenga su historial con Estados Unidos, que no haya llegado a él los tentáculos de Estados Unidos, como fue el caso aquí en México en varias ocasiones, como lo vimos. Ahorita Estados Unidos ha movido todo el panorama internacional, toda la escena política internacional, ha movido también la correlación de fuerzas existentes, y pues eso que nada más es enero de 2026. Había que hacer este video, pero a ver qué nos depara el año. Espero sus comentarios como siempre aquí abajo y los veo muy pronto. Chao.